ya, las heridas son lesiones o soluciones de continuidad en los tejidos blandos producto de un agente traumático, ¿sí? Toda lesión de continuidad va a producirme una ruptura en la secuencia o en la continuidad de la piel que puede o no llegar hasta el lecho vascular de la misma, produciendo entonces, como signos y síntomas propios de esta patología, el dolor, que va a ser el primero porque hay afectación de las terminaciones sensitivas, luego la inflamación, porque se desencadena una cascada proinflamatoria. Luego vamos a tener el sangrado masivo, porque el sangrado también va a buscar evitar, va a buscar cerrar esta herida a través de los procesos de plaquetización. Pero si el sangrado es continuo y no hay una formación de trombos o plaquetas o cierre de la herida, esto me puede llevar a una hipotensión porque disminuye la cantidad de sangre circulante, y si esta hipotensión permanece en el tiempo me puede llevar a un shock hipovolémico, es decir, el paciente no tiene suficiente sangre en el organismo para bombearla a sus tejidos. Vamos a hablar de eso más adelante. Le mencionaba entonces estas imágenes. En la imagen A tenemos una herida bastante importante en la pared abdominal. Hay solución de continuidad en ambos bordes, ¿correcto? Y hay un gran sangrado en el lecho vascular. En la imagen B estamos ante una lesión en la palma de la mano. Si bien hay compromiso de músculos y tendones, también podemos tener compromiso de las arterias de la mano, que son bastante extensas. Por lo que les comentaba de que cada corpúsculo sensitivo de la mano tiene su propia irrigación para poder funcionar. Y por último, ¿por qué no? La imagen C también es una herida superficial de tipo abrasión. Esta herida también me puede producir sangrado y allí también hay una pérdida de la continuidad del tejido, porque se pierde la primera capa de la piel a pesar de que no penetra a profundidad la misma. Muy bien. Las heridas van a estar clasificadas de múltiples maneras. Si bien las bibliografías que puedan encontrar van a utilizar clasificaciones extensas, muchas veces las clasificaciones se repiten, pero esto se debe a que la clasificación va a estar tomada desde un punto de partida. En este caso, para darles la idea, nosotros podemos clasificar las heridas de acuerdo a el grado de contaminación que tienen, el grado de profundidad, el daño de tejido que han tenido, el agente causal que me produjo la herida. Las más comunes que se utilizan para determinar la clasificación de una herida son estas que les traigo. La primera va a ser la clasificación de acuerdo al espesor de la piel que ha sido afectado. Entonces, para esta clasificación hablamos de dos tipos de heridas: las heridas superficiales y las heridas profundas. ¿Bien? Luego vamos a tener las heridas de acuerdo al daño tisular o al daño de tejido que tenemos. Estas se clasifican a su vez en heridas simples o heridas complejas. Y por último, vamos a tener la clasificación de las heridas de acuerdo al agente causal que me produce la herida, es decir, de acuerdo al objeto que me produce la herida en el organismo. Entonces, este tipo de clasificación vamos a tener las heridas incisas, que son producidas por objetos cortantes, las heridas contusas, que son producidas por objetos romos de gran peso, y por último, las heridas penetrantes, que van a ser producidas por objetos cortantes o punzopenetrantes. Ok. Preguntas al chat. ¿Algún objeto que conozcan que pueda producir una herida de tipo penetrante? Muy bien. Tijeras, perfecto. Los cúters, sí.
Los destornilladores, correcto. Tubos, tijeras, vajillas, es correcto. Casi todos los objetos que tengan un extremo filoso o por lo menos un extremo en punta me puede producir una herida de tipo penetrante. Inclusive, para que tengan una idea, sin necesidad de ser un objeto duro, el papel me puede producir heridas de tipo incisas. ¿Alguno alguna vez ha tenido cortes con papel? Bueno, va a tener el mismo tipo de mecanismo, el papel va a romper la primera capa de la piel, pudiendo producir una herida con sangrado, ¿ok? Continuamos entonces. Vamos entonces a especificar cada una de las heridas que estuvimos hablando. Entonces, de acuerdo al espesor de las heridas, vamos a tener las heridas superficiales y profundas. Como vemos en la imagen A, esta es una herida de tipo superficial llamada herida abrativa o abrasión, en donde si bien vemos no hay una solución de continuidad profunda en la piel, se pierde la primera capa de la piel y esto me puede producir un pequeño sangrado e inclusive la salida de un líquido amarillento que es parte del plasma de la piel, ¿ok? Del plasma sanguíneo. Estas heridas las podemos encontrar muchas veces en accidentes de moto cuando la persona no tiene protección, inclusive al jugar fútbol, si derrapan en el suelo pueden tener este tipo de heridas. En la imagen de la herida B, vamos a ver una herida bastante lineal, superficial, que es típica de arañazos. Podemos tener arañazos de origen animal, como lo son los gatos o perros, o podemos tener arañazos por objetos férreos como alambres. ¿Ok? Estas heridas de tipo arañazo pueden o no estar acompañadas de sangrado, pero son consideradas heridas porque hay una pérdida en la solución de la continuidad de la piel. Bien, y toda herida en donde haya pérdida de la continuidad, de la solución de continuidad de la piel, puede ser una puerta de entrada para agentes infecciosos y producir un proceso infeccioso. Luego vamos a tener las heridas profundas. Vemos en la imagen C una herida profunda en rostro. Esta es una herida que me compromete no solo la capa superficial de la piel, sino que me está comprometiendo parte del tejido celular subcutáneo y de la musculatura de la cara. Bien. Y en la imagen D estamos teniendo una herida profunda de tipo úlcera. Acá, como ven en los bordes de la herida, hay pérdida de continuidad en la solución de la piel, bien, la piel no se puede unir y no solamente se perdió continuidad, sino que se perdió parte de la piel que se encontraba comprometida, dejando expuestas las capas más profundas de la piel, donde vemos este tipo de heridas con mayor frecuencia. Las podemos ver en enfermedades como la leishmaniasis, que es una enfermedad que me va a producir una herida muy similar. También en las úlceras de decúbito o en las escaras. Bien, ¿por qué se producen? Principalmente porque hay una disminución del flujo sanguíneo hacia esta zona. Esa piel se isquemiza o pierde su oxigenación y, por supuesto, pierde vitalidad. Estas son heridas muy básicas. Quizá alguno de ustedes haya entrado en contacto en algún momento con una persona que haya tenido una escara. Si las han visto, saben que pueden ser o muy superficiales o un poco más profundas. Muy bien. De acuerdo a el daño tisular que tenemos en las heridas, vamos a hablar entonces de las heridas simples, en donde en la imagen A tenemos una herida bastante simple, es un corte superficial de la piel sin compromiso de tejidos subyacentes. Es decir, no hay tejidos profundos que estén comprometidos, solo la primera capa de la piel. Estas heridas son sangrantes, pero rápidamente resolvibles con sutura. Luego tenemos en la imagen B, la imagen también de heridas simples, en donde vemos que todos los bordes de las heridas son bordes nítidos que pueden ser afrontados y no comprometen tejidos importantes a nivel profundo. Es decir, si llevamos a esta persona o la trasladamos a un centro de salud rápidamente controlando la hemorragia,
el profesional de salud podrá hacer la sutura de esta herida y volver a tener una continuidad en ambas capas de la piel. Luego vamos a hablar de las heridas complejas. Acá en las heridas complejas les había comentado que hay no solo compromiso de la piel, sino de tejido subyacente. En la imagen C vemos una herida de un pie en donde no solo vemos solución de continuidad en la piel, ¿bien? Vemos que hay pérdida del tejido de la piel y en la parte inferior se pierde parte del tejido muscular o el tejido adiposo, dejando expuestos tendones, ¿ok? Estas heridas son un poco más complejas porque requieren un manejo más especializado, requieren unas suturas un poco más especializadas o en casos más complicados se requieren injertos de piel. Y por último, en la imagen D estamos viendo una herida en abdomen profunda, compleja, que me está comprometiendo órganos de la cavidad abdominal. Acá vemos que la herida es bastante extensa y hay salida de esto que vemos acá es estómago y lo que sigue acá es el omento, que es una capa grasa que recubre al estómago. ¿Bien? Estas son heridas complicadas, ¿verdad? Son complejas porque requieren un manejo mucho más intenso. David, ¿Sí? por favor, en los micrófonos, gracias, para que los cierres, mi amor. Ahí lo cierro. Muy bien. Continuamos. Por último, hablamos entonces del tipo de herida producida por agente causal. Lo que habríamos hablado anteriormente, las heridas incisas van a ser aquellas que me van a producir cortes lineales en donde los bordes de la herida van a estar nítidos. Es decir, vamos a tener bordes lisos que podemos afrontar con facilidad y podemos resolver mediante sutura. ¿Ok? Estas van a tener un sangrado importante, pueden ser profundas o superficiales y dependiendo de la profundidad de la herida, pues van a necesitar manejo de vasos capilares o no. Luego vamos a tener las heridas de tipo contusas, que si bien vemos que no hay una apertura de la piel, no hay una solución de continuidad de la piel, hay un proceso inflamatorio, hay dolor y hay sangrado, solo que el sangrado no se exterioriza. ¿Bien? Afortunadamente, este tipo de heridas hay que manejarlas de manera un poco más fácil porque con aplicar medios físicos, bien sea frío o analgésicos antiinflamatorios, van a disminuir el proceso inflamatorio y esa sangre que se extravasó o que salió del vaso capilar o del vaso sanguíneo va a ser reabsorbida por el organismo poco a poco. Y por último, vamos a tener las heridas de tipo penetrantes. Las heridas penetrantes van a ser aquellas que van a tener comunicación entre una cavidad del organismo y el medio externo. Entonces, ejemplos de heridas penetrantes. Nosotros podemos tener una herida penetrante por una herida con un cuchillo, con un cúter, con una tijera, que se haya realizado en el pecho, en el abdomen, ¿ok? Inclusive en el rostro. Otros ejemplos son las heridas que se producen por armas de fuego, por proyectiles de armas de fuego. Todo proyectil de arma de fuego va a producirme una comunicación entre el medio interno y externo. ¿Ok? Entonces, ya conocemos partes de las heridas, cómo podemos identificarlas, pero ahora queremos determinar qué puede suceder con la herida. Tuvimos dolor, tuvimos inflamación, pero también tenemos sangrado. Entonces, ahí entra la definición de hemorragia. La hemorragia va a ser la salida de sangre de manera incontrolada a través de un vaso sanguíneo, también producida por un agente traumático, secundaria a una herida. Esta salida de sangre se dice que es incontrolada. ¿Por qué?
Generalmente, como les comenté, cuando existen heridas, el cuerpo desencadena procesos cicatrizales a través de producción de plaquetas para tapar o taponar esa salida de sangre en el vaso. Cuando estos procesos no son suficientes, porque el organismo no puede producir gran cantidad de plaquetas en poco tiempo, el flujo de sangre o la hemorragia va a ser continua, va a continuar. Entonces allí vamos a tener que aplicar otros medios para controlar la hemorragia. En el caso de las hemorragias van a estar seguidas de signos y síntomas que son bastante característicos. Sumamos a estos signos los que ya comentamos de heridas, es decir, vamos a tener dolor e inflamación en la zona donde se produjo la herida por el agente traumático. Vamos a tener palidez, vamos a tener piel fría al tacto. En muchos casos, si escuchamos los latidos del corazón, vamos a darnos cuenta de que estos están acelerados, a esto lo llamamos taquicardia. Puede que la persona presente mareo, confusión o pérdida del estado de vigilia si la pérdida de sangre ha sido masiva. Es decir, a medida que vayamos perdiendo más cantidad de sangre, se van a ir acentuando más los síntomas y signos, y esto va a derivar en que no tengo suficiente sangre en el organismo, no puedo bombear sangre a los tejidos más alejados, y al no poder hacerlo, se comienzan a priorizar las funciones principales del organismo, que van a ser cerebro, corazón y riñones. Entonces, la persona se puede desmayar porque pierde la fuerza muscular en los miembros inferiores, en las piernas, comienza a presentar confusión porque no está llegando sangre suficiente al cerebro para desempeñar las funciones cognitivas o superiores, y puede perder el estado de vigilia y llegar inclusive a un estado de inconsciencia o coma. ¿Cómo clasificamos las hemorragias? Las hemorragias van a estar clasificadas en dos grandes bloques. Bastante sencillo, vamos a tener las hemorragias internas y las hemorragias externas. Las hemorragias internas van a ser aquellas en donde el flujo sanguíneo va hacia una cavidad y se permanece en la cavidad sin llegar a tener contacto con el medio externo. Mientras que las heridas externas o las hemorragias externas van a ser un flujo sanguíneo a través de una herida visible, y ese flujo sanguíneo va a exteriorizarse al medio. ¿Ok? Es decir, vamos a tener salida de la sangre desde adentro hacia afuera. Como vemos en la imagen superior, esta es una imagen de una hemorragia externa. Ya se las había mencionado anteriormente. Esta es una herida en abdomen, en donde hay una salida bastante importante de sangre hacia el medio externo. Y en la inferior tenemos una imagen de una hemorragia interna. No todas las hemorragias internas se van a ver de esta manera. Esa coloración morada que tiene el paciente en su abdomen es porque hay una acumulación de sangre en parte de los tejidos de la piel. Bien, hay un sangrado continuo en el organismo y esa sangre se está acumulando en los tejidos de la piel. Sin embargo, podemos tener casos en donde hay hemorragias internas donde no se ve la presencia de la sangre, ¿ok? Pero sí vamos a poder determinarlo con los signos que les comenté anteriormente. Vemos que el paciente tiene taquicardia o tiene el pulso bastante acelerado, vemos que el paciente está mareado, vemos que está somnoliento y que de repente pierde el estado de vigilia o se desmaya. Automáticamente debemos pensar en una hemorragia interna. ¿Ok? Hagamos un pequeño paréntesis para ver si tienen algún tipo de dudas. Sí, es correcto, las heridas con papel arden muchísimo. Muy bien. Entonces, hablamos del tipo de la clasificación de hemorragias de acuerdo a su exteriorización, si se exterioriza la sangre o no. Pero existe otro tipo de clasificación para las hemorragias y es el tipo de hemorragia que estamos teniendo. Entonces, los tipos de hemorragia externa van a estar clasificados en tres grandes grupos, que van a ser las hemorragias de tipo arterial,
Muy bien. Tipos de hemorragias externas. Los tipos de hemorragias externas los vamos a clasificar de acuerdo al tipo de hemorragia de dónde procede. En este caso vamos a tener las hemorragias de tipo arteriales, las hemorragias de tipo venosas y las hemorragias de tipo capilar. Cada una de ellas va a tener características distintas. Las más básicas que podemos identificar van a ser, en el caso de las hemorragias arteriales, vamos a imaginarnos un escenario hipotético. Tienen frente a ustedes una persona que tiene una herida en el brazo. La persona está haciendo compresión, está tapándose la herida. Ustedes le solicitan que se destape la herida para verificar el estado de la herida, qué tipo de herida es y si está teniendo sangrado o no. Y se encuentran con que hay un sangrado arterial. ¿Cómo identificamos el sangrado arterial? Pues el sangrado arterial, como toda la sangre arterial, va a manejar mayores presiones en el organismo. Entonces, si hay compromiso de una arteria, la sangre va a salir a borbotones y de manera pulsátil. Es decir, imagínense las compresiones o los latidos del corazón. De esa manera va a salir la sangre de la herida. Va a salir pulsátil y va a salir con mucha fuerza. ¿Ok? Es una sangre que va a ser roja rutilante, roja viva, ¿ok? Y va a ser en gran cantidad. Su flujo va a ser tórpido, va a ser muy fuerte, ¿ok? En el siguiente caso tenemos una persona con una lesión de tipo o una hemorragia de tipo venosa. Acá las características cambian. Las venas no manejan presiones como las que manejan las arterias, entonces el sangrado no va a ser a presión, no va a ser pulsátil, sino que va a ser un sangrado que va a ir poco a poco, o sea, va a brotar suavemente de la herida en gran cantidad y nos vamos a percatar de que esta sangre no es roja viva, sino que es roja más oscura. Digamos que es un poco más vino tinto. Esto porque la sangre venosa no está oxigenada y el oxígeno es el que le va a permitir tener el color vivo a la sangre arterial. ¿Ok? Por último, vamos a tener las hemorragias de tipo capilares que van a ser en poca cantidad, bien, vamos a tener que va a ser sangrados puntiformes, es decir, van a salir gota por gota y puede ser tanto roja rutilante como roja vino tinto. Puede ser arterial o venosa dependiendo de qué tipo de capilar está siendo afectada. Bien, las hemorragias capilares generalmente con presión sobre la herida van a ceder rápidamente. ¿Cuál es la hemorragia capilar más común? La que tenemos en la cortada de los pulpejos de los dedos, es decir, en los dedos, o en las plantas de los pies. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué signos de hemorragia interna debemos estar atentos y automáticamente cuestionarnos si estamos ante un paciente con una hemorragia interna? Si bien ya hemos comentado los signos anteriores, que son generalmente los gold standard, son los que vamos a ver con mayor rapidez, tenemos una serie de signos que nos va a determinar también si estamos teniendo una hemorragia interna. El primero de ellos es la epistaxis o el sangrado nasal, que es una hemorragia interna que proviene del plexo de Kieselbach, que es un plexo sanguíneo que se encuentra dentro de la nariz. Las gingivorragias o las hemorragias en las encías. Luego vamos a tener la hematemesis, que es las heces con, hematemesis es el vómito sanguinolento que me está indicando que hay un sangrado en el sistema digestivo que no podemos ver. Luego vamos a tener las otorragias, que son el sangrado de que surge a través del canal auditivo, es decir, a través del oído. La hematoquexia, que va a ser el sangrado que va a estar presente en las heces después de las deposiciones. Y vamos a tener dos signos importantes que son el signo del mapache y el signo de Battle. El signo de mapache, que es el que se encuentra superior en la imagen,
como su nombre lo indica, vamos a tener una persona que va a tener ojos oscuros, va a parecerse a un mapache. Esto quiere decir que tengo una hemorragia en la región posterior de la órbita ocular. Y si le sumamos a esto el signo de Battle, que va a ser el de la imagen inferior, en donde tenemos un hematoma detrás de la oreja, me indica que hay hemorragia en el cráneo, en la parte o en la base del cráneo. Generalmente son signos de hemorragias procedentes de fracturas de la base del cráneo, que son fracturas bastante importantes y que requieren un manejo rápido para evitar que se ponga en riesgo la vida del paciente, ¿ok? Adicionalmente a esto, si hay compromiso de los huesos de la base del cráneo, vamos a tener salida de sangre a través del oído y en muchos casos se puede perder líquido cefalorraquídeo también a través del oído, que lo vamos a identificar o diferenciar de la sangre porque la sangre va a ser roja rutilante, como ya lo habíamos mencionado, mientras que el líquido cefalorraquídeo va a ser agua transparente, ¿ok? Entonces, si tenemos un paciente que presenta cualquiera de estos tres signos que he mencionado en las imágenes, debemos pensar, y este paciente tuvo un golpe importante en la cabeza, debemos pensar que hay una hemorragia interna en el cerebro, en la base del cráneo, y tiene que ser tratado con rapidez. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a actuar ante el control de las heridas y las hemorragias? Porque bien hemos hablado de la definición de todas ellas, pero ¿cómo nos vamos a manejar ante un evento en donde tengamos una herida importante que esté con un sangrado importante? Bueno, lo primero que vamos a hacer siempre a la hora de atender a un paciente que tenga una herida en el organismo o que esté sangrando es protección. Protección con guantes descartables. Colocamos guantes de látex en nuestras manos porque vamos así protegernos nosotros de los elementos de la sangre del paciente que está teniendo la herida y proteger al paciente de transmitirle cualquier cantidad de agentes infecciosos que tengamos en nuestras manos, ¿ok? De esa manera evitamos infectarnos nosotros con los agentes causales o infecciosos que tenga el paciente e infectarlo a él con nuestros agentes infecciosos. ¿Se entiende? Luego vamos a determinar el estado de conciencia de la persona y sus signos vitales. Es lo que conocemos en trauma como el ABC. Verificar la vía aérea, verificar si está consciente, verificar su presión arterial, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué verificamos la presión arterial y la frecuencia cardíaca? Porque la frecuencia cardíaca nos va a determinar qué cantidad de sangre está perdiendo esta persona y la presión arterial igual. Si nosotros tenemos un sangrado abundante, vamos a tener que la frecuencia cardíaca, es decir, las palpitaciones por minuto, van a estar aumentadas, porque hay un mecanismo regulador en el organismo que me dice, mira, este organismo está perdiendo mucha sangre. Si yo no tengo suficiente sangre, yo necesito aumentar la función de bombeo del corazón para que la poca sangre que queda en el organismo llegue a los órganos más importantes. ¿Ok? Entonces vamos a tener la frecuencia cardíaca aumentada. Por encima de 100, 120, por encima de 120. La presión arterial vamos a tener que al tener una disminución de los elementos de la sangre, esta va a ir, en un inicio va a aumentar, pero luego al no tener suficientes elementos formes o suficiente sangre, va a comenzar a disminuir. Entonces vamos a tener una frecuencia cardíaca elevada y una presión arterial disminuida. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces a seguir? Lo siguiente, después de que protegimos nuestras manos, verificamos si el paciente está consciente o no, vimos sus signos vitales, automáticamente descubrimos al paciente, le quitamos las ropas que tenga para determinar la situación o la localización de la herida. Es importante visualizar las heridas si las hay, porque si no tengo una herida visible, tengo que pensar automáticamente en una hemorragia interna. ¿Ok? Descubrimos al paciente, vimos que tiene una herida, está sangrante. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Automáticamente lavar la herida con solución fisiológica o con agua.
El lavado tiene que ser abundante. ¿Para qué? Para que este líquido evite que las células o el tejido que está comprometido por la herida muera. Luego vamos a tener que, al lavar la herida con abundante líquido, debemos hacer presión para detener el sangrado. Entonces, vamos a colocar compresas o gasas estériles, y si no tenemos compresas o gasas estériles a mano, vamos a buscar tela limpia. Puede ser una camiseta limpia, y esa camiseta colocarla sobre la herida y hacer presión directa sobre la misma aproximadamente de 5 a 10 minutos. Pasados los 5 minutos debemos levantar brevemente el apósito que estamos utilizando para hacer presión directa y verificar si el sangrado se detuvo o si el sangrado continúa. En caso de que el sangrado continúe después de que hicimos la verificación de nuestra herida, lo que se sugiere es dejar ese mismo apósito con el que ya estamos haciendo presión y adicionar un segundo apósito. Es decir, si estábamos colocando gasas, entonces dejamos esas gasas que ya tenemos y colocamos más gasas encima. Si estamos utilizando una camiseta, entonces colocamos esa camiseta y colocamos otra camiseta encima, a modo de que hagamos más presión y se pueda detener el sangrado en la zona. Otra cosa que se puede hacer para disminuir el sangrado es, una vez que colocamos el apósito, la gasa o la camiseta, colocar un vendaje a tensión, es decir, un vendaje bien tenso para ayudar a disminuir el flujo sanguíneo y para que ayude a plaquetizar o cicatrizar la herida, o por lo menos detener el sangrado. Una vez que hayamos hecho todo esto, podemos entonces implementar otras medidas que están representadas en la bibliografía. Muchos de ellos recomiendan elevar el miembro afectado. Por ejemplo, si tenemos una herida en brazo, colocamos nuestros apósitos, elevar el miembro por encima del corazón. ¿Para qué? Para que el flujo de sangre por gravedad no llegue hasta la herida y podamos disminuir la hemorragia en la zona. ¿Se entiende? Último paso que debemos hacer después de que controlamos la herida, la limpiamos, colocamos apósitos de presión directa para detener el sangrado, hicimos un vendaje, es llamar al servicio de emergencias para trasladar al centro de salud más cercano. Acá va a entrar su conocimiento, el conocimiento que están obteniendo hoy, y es que al llamar al servicio de emergencia ustedes pueden decir de una vez qué tipo de herida tiene, en dónde está localizada y la cantidad de sangre que ha perdido la persona. Bien, ustedes pueden llamar, por ejemplo, al servicio SAME y decir, tengo una persona que tiene una herida en el brazo, es una herida simple, es una herida profunda y ha perdido gran cantidad de sangre, porque tiene una frecuencia cardíaca aumentada, y dicen las cifras, si pudieron cuantificarla. No se necesitan, para cuantificar la frecuencia cardíaca, objetos especiales. Con solo colocar las manos sobre cualquier arteria, bien sea en la arteria carótida, o directamente colocar el oído sobre el pecho para escuchar los latidos cardíacos y contar los latidos cardíacos durante 1 minuto, ya tenemos una aproximación de la frecuencia cardíaca que está teniendo la persona afectada. ¿Bien? ¿Alguna vez alguno ha tenido experiencias con este tipo de heridas? Verifico el chat a ver si hay alguna consulta hasta los momentos.
Muy bien. La mayoría ha estado en contacto entonces con heridas de este tipo por distintos agentes. Tenemos una bombero en dentro de nuestros participantes. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer también para el control de las hemorragias en heridas? Uno de los factores que podemos aplicar es la compresión arterial directa. Es decir, voy a comprimir la arteria más cercana a la herida que se encuentre entre la herida y el corazón. Entonces, tenemos múltiples puntos de control de heridas directas. En este caso, vamos a tener las heridas, podemos utilizar las arterias radiales o cubitales del brazo, o inclusive las arterias que se encuentran en el brazo. Si tenemos heridas en pierna, podemos utilizar presionar la arteria femoral. Si tenemos en pie, podemos presionar todas las arterias que se encuentran en la parte posterior de la rodilla y así sucesivamente. Este cuadrito me gustaría que se lo aprendieran, sobre todo para que tengan una ubicación topográfica de dónde están las arterias más importantes y en dónde vamos a hacer presión en caso de tener una herida y necesitar, por supuesto, compresión arterial para disminuir también el sangrado. ¿Ok? Ok, acá les traigo un pequeño video para que resumamos lo que hemos visto hasta los momentos. Les pido por favor escuchen con atención, es bastante corto. Atención a hemorragias. Para contener una hemorragia, debes utilizar protección personal y elegir alguna de las siguientes. Dar protección personal y elegir alguna de las siguientes técnicas. Atención a hemorragias. Para contener una hemorragia, debes utilizar protección personal y elegir alguna de las siguientes técnicas. Presión directa, elevación de la extremidad, presión indirecta, crioterapia. Para realizar presión directa, coloca una gasa estéril o un trapo limpio sobre la herida. Presiona fuertemente con la palma de la mano. Fija la gasa con un vendaje. Si el sangrado continúa, aplica otra compresa sobre la que ya hiciste y fíjala con otra venda. Esto ayudará a interrumpir el flujo de sangre y evitar la formación de coágulos. Cuando el sangrado en alguna extremidad es abundante y la compresa que pusiste no está funcionando, el herida por el dedo indirecta sobre la herida. Puede indirecta sobre la herida y hacerlo o fémur los dedos avanzada, la crioterapia de las frías o de la herida. Complete los que están en hemorragia. Tener mayor. Sí. Tipos o métodos para detener hemorragias como lo son el torniquete. ¿Qué sucede con el torniquete? El torniquete es un método bastante controversial en el ámbito médico porque existen personales de salud que están a favor del uso del mismo y otros que no. De hecho, actualmente existe una legislación en Estados Unidos debido a la gran experiencia que tuvieron con pacientes traumáticos en las guerras de Afganistán e Irak,
en donde utilizaron los métodos de torniquete para salvaguardar o tratar de salvar el miembro afectado en los militares. Entonces, les voy a mencionar cuál es el uso del torniquete, pero les voy a hacer la indicación de que el torniquete es el último método que se utiliza en el hecho del accidente para detener una hemorragia importante. ¿Por qué? Porque si utilizamos por mucho tiempo el torniquete, vamos a impedir totalmente el flujo de sangre hacia no solo la herida, sino el resto de la extremidad afectada. Y eso me puede producir la muerte de los tejidos de el resto de la extremidad que no tiene heridas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el torniquete va a estar contraindicado en la mayoría de los casos. En muchos de los casos en donde se va a utilizar va a ser en las amputaciones traumáticas de miembros. Es decir, llegamos a un sitio, hay una amputación de un brazo, de una pierna, de una mano, y hay un sangrado abundante. Automáticamente vamos a aplicar primero todos los métodos que vimos anteriormente para el control de heridas y si a pesar de utilizar todos estos pasos no cede el sangrado, entonces nos planteamos usar un torniquete. El torniquete es sencillo de colocar. Primero lo que vamos a hacer es colocar, como dice el paso 1, una venda o lienzo o camiseta limpia que cubra toda la circunferencia de la extremidad que está afectada, por lo menos unos 5 dedos o 4 dedos por encima de la lesión. Vamos a dar 2 vueltas alrededor de la extremidad y vamos a hacer un nudo simple en esa venda o en esa camiseta, y en el medio de ese nudo vamos a colocar una varilla, un lápiz, un lapicero, un tubo, lo que tengamos a mano. Tiene que ser un objeto cilíndrico que sea de bastante fuerza, porque con él vamos a hacer vamos a girarlo, vamos a hacer el movimiento de giro para ir apretando más el vendaje, y al ir apretando el vendaje vamos a cortar el flujo arterial que hay en la arteria que me está surtiendo la sangre a la herida. ¿Para qué? Para evitar seguir perdiendo sangre. ¿Qué podemos hacer para evitar que se mueran los tejidos más distales o los tejidos que se encuentran más al final? Por ejemplo, si la herida es en el brazo y no tenemos compromiso en los dedos, es soltar cada 5 minutos ese nudo para que haya un flujo de sangre. Vamos a tener un poco de sangrado, pero voy a garantizar que hacia los dedos me va a llegar sangre suficiente para que estos no mueran. ¿Ok? Y luego volvemos a apretar nuevamente el torniquete para evitar que el sangrado en la herida continúe fluyendo y perder más sangre en la persona afectada. Por supuesto, ante un torniquete, lo primero que debemos hacer es, si estamos solos, pedir ayuda y llamar inmediatamente al servicio de emergencias para trasladar a esa persona al centro de salud, retirar el torniquete dentro del centro de salud y tratar de cerrar la arteria que está sangrando, garantizando el flujo hacia el resto de la extremidad. ¿Ok? Les muestro una imagen en uso de un torniquete. Este es un soldado que tuvo una amputación parcial en el brazo. Como ven, tiene el vendaje en donde está la herida, tiene múltiples vendajes. Estos vendajes ya están empapados en sangre y como última instancia colocaron el torniquete para evitar que siguiera sangrando, tomando en cuenta de que hay que liberar el flujo sanguíneo para que no pierda la extremidad. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a hablar de una hemorragia que estoy seguro muchas personas de las que están en esta reunión han tenido o han presenciado. Muchos se han asustado. No les voy a negar, mi primera hemorragia nasal, yo también me asusté bastante. Pero las hemorragias nasales son bastante comunes, bien sea traumáticas o no. Podemos tener hemorragias nasales por golpes directamente sobre la nariz o, en muchos casos, ahora que viene verano, en momentos en donde hay mucho calor que tiende a aumentar la presión arterial, puede haber un sangrado nasal. Porque, ¿qué sucede? Los capilares que me irrigan de manera arterial la nariz por dentro manejan presiones mucho más bajas que la presión
arterial de los miembros o del corazón. Entonces, si yo tengo un aumento abrupto de la presión arterial, estos capilares se pueden romper y puede comenzar a haber un sangrado espontáneo sin tener ningún tipo de trauma en la zona. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante este tipo de sangrado? Lo primero que debemos hacer es calmarnos. Calmar a la persona que está teniendo el sangrado, porque todo sangrado, como les digo, va a crear ansiedad, va a crear nerviosismo. Calmar a la persona, sentarla. Si es una persona adulta, inclinar la cabeza hacia atrás un poco, ¿verdad? Y aconsejarle que respire por la boca y no por la nariz. El segundo paso es hacer presión en la pirámide nasal. Quiero que todos en sus casas se toquen la nariz, sientan que la punta de la nariz es suave, ¿verdad? Porque es cartilaginosa, pero en la parte superior de la nariz es dura. Allí tenemos un hueso y a eso se le conoce como pirámide nasal. A ambos lados de la pirámide nasal tenemos cartílago, ¿sí? Lo podemos mover. Y en esta zona, justamente en esta zona, se ubica un plexo sanguíneo llamado plexo de Kieselbach, que es el que se encuentra en la imagen inferior. Ese plexo, como ven, tiene muchos capilares arteriales, porque tiene que irrigar bastante mucosa en la nariz, entonces él va a ser el responsable del sangrado en la mayoría de los casos de las hemorragias nasales o de las epistaxis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos presión en la pirámide nasal y si podemos, introducimos gasa en el orificio que esté afectado o por donde esté fluyendo la sangre. Si está fluyendo sangre por ambos orificios, colocamos gasa o tela limpia o papel en ambas fosas nasales y mantenemos siempre la presión en la pirámide nasal con la cabeza hacia atrás. Allí estamos haciendo compresión directa arterial. Estamos comprimiendo el plexo de Kieselbach. Otro de los métodos que podemos utilizar es colocar frío, compresas frías sobre la frente o sobre la nariz, porque el frío me va a producir el cierre de los vasos capilares, produce una vasoconstricción. Al cerrarse el vaso capilar, el sangrado cede. Hacemos estas maniobras y si pasado 30 minutos el sangrado nasal persiste, debemos entonces trasladar a la persona al centro de salud más cercano para que se haga un taponamiento más especializado y con medicación que va a disminuir el sangrado. Hago una acotación. Al inicio les dije, si era una persona adulta, inclinar la cabeza hacia atrás y aconsejarle que respire por la boca. Solo para adultos. Si estamos teniendo sangrados nasales en niños, lo ideal es que no se incline la cabeza hacia atrás, sino al contrario, que se haga presión en la pirámide nasal y se incline la cabeza hacia adelante. ¿Por qué? El adulto tiene mayor capacidad de poder manejar las secreciones. Si yo inclino la cabeza hacia atrás y el sangrado aún persiste, parte de esa sangre va a ir hacia la parte posterior de la garganta y no los vamos a tragar. La persona puede toser, pero el adulto va a poder manejarlo mucho mejor que el niño. El niño se va a desesperar. Entonces lo que hacemos es inclinar hacia adelante para que el sangrado, si aún persiste, caiga hacia el suelo, ¿ok? ¿Va a haber un desastre en el suelo? No importa, pero vamos a garantizar que el niño pueda respirar bien y vamos a tratar de detener la hemorragia, ¿sí? Esto es muy importante. Les comento, en mi último trabajo tuve una compañera que tuvo una hemorragia nasal. Todos en donde estábamos trabajando entraron en crisis. Cuando veo la hemorragia nasal era algo era un sangrado abundante, pero con todos estos pasos que seguimos logramos que su hemorragia nasal se detuviera y por supuesto hubo una capacitación de todo el personal donde trabajábamos para que supieran detener hemorragias nasales porque hubo muchas más hemorragias en esa persona. Entonces, pueden volver a recidivar, es decir, podemos volver a tener otra hemorragia nasal. A esa persona que tuvo una epistaxis, una hemorragia nasal, tenemos que decirle guarda reposo, porque si automáticamente comienza a tener actividad física, aumenta la presión arterial y vuelve a haber un sangrado. ¿Perfecto? Ok. Hasta acá entonces hemos tratado heridas, hemorragias, las más básicas, el manejo de las mismas. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos un sangrado que ha sido abundante y me puede poner en compromiso la vida del paciente? Bueno,
Acá entramos en lo que conocemos como shock hipovolémico. Hipovolémico, volemia es la cantidad de volumen de sangre que tenemos en las arterias, hipo que disminuye. Entonces tenemos, hipovolemia es una disminución de la volemia en el vaso. El shock hipovolémico entonces es la disminución del volumen sanguíneo circulante en el vaso que me impide un bombeo cardíaco suficiente o un bombeo cardíaco insuficiente y que me va a llevar a una falla multiorgánica porque al no poder bombear sangre suficiente al resto de los órganos, estos no van a poder funcionar adecuadamente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a tener o vamos a identificar a una persona en un shock hipovolémico? Principalmente la persona cuando está en un shock hipovolémico va a tener un estado mental alterado. Va a estar ansioso, va a estar desesperado y algunas literaturas dicen que tiene una sensación de desasosiego. Muchos de ellos lo primero que te van a decir es siento que me muero, siento que me estoy muriendo. Esa sensación de desasosiego es porque muchos de sus factores o muchos de sus mecanismos de regulación corporal se están activando al mismo tiempo, ¿ok? Por supuesto, al disminuir la cantidad de volumen de sangre en el organismo, vamos a tener hipotensión, la presión baja, el pulso va a ser débil, pero va a ser rápido, porque vamos a tener taquicardia, ¿ok? La piel al tacto va a estar fría, vamos a ver que esta persona está pálida. Si verificamos debajo del ojo, vemos que va a estar muy blanca la conjuntiva. Si verificamos la lengua, vamos a ver que está bastante blanca y seca, porque esto me va a producir una deshidratación. Estoy perdiendo el líquido del organismo y una de las características que personalmente he verificado es que el paciente siempre te dice, tengo sed. Tengo mucha sed, denme agua. Esto es un indicativo de que estoy perdiendo mucha sangre y que no la estoy pudiendo reponer rápidamente. ¿Cómo clasificamos los shocks? El shock hipovolémico tiene 4 clasificaciones que va a estar dada principalmente por la cantidad de sangre que se está perdiendo. Si vemos en el shock hipovolémico grado 1, tenemos que se pierde aproximadamente un 15% de la sangre. En el grado 2 tenemos que se pierde de un 15 a un 30%. En el 3 de un 30 a 40%. Y en el grado 4, que es digamos el más grave, se ha perdido más del 40% del volumen sanguíneo. ¿Ok? En el shock grado 1 vamos a tener que la frecuencia cardíaca va a estar por debajo de 100, es decir, podemos tener 78, 80 latidos por minuto. En el grado 2 vamos a tener que se va a encontrar entre 100 y 120, ya estamos comenzando a tener una taquicardia que se está marcando. Grado 3 y grado 4 va a ser una taquicardia bastante marcada, va a estar por encima de los 120 latidos por minuto. La tensión arterial, cuando la vemos en el shock hipovolémico grado 1, vamos a tener que la presión arterial aún está normal, podemos encontrarla dentro de 160 a 140, 170. En el shock hipovolémico 2 también aún la presión arterial se encuentra normal, pero ya en el grado 3 y 4 vemos que hay una hipotensión. Es decir, en el grado 3 vamos a encontrar una presión arterial que va a estar, por ejemplo, entre 90 a 50 y ya en el grado 4 va a estar por debajo de 90. Es decir, no estoy teniendo una presión arterial suficiente para enviar sangre al resto de los tejidos. El pulso, como lo habíamos comentado, en los grados iniciales va a estar normal, en el grado 2 va a estar débil, pero perceptible, en el grado 3 va a estar muy débil, casi imperceptible, y en el grado 4 es básicamente muchas veces imposible de percibir. A este tipo de pulso se le llama pulso filiforme, porque es tan lineal que no podemos percibirlo a la palpación. Cuando vemos el nivel de conciencia de las personas en el shock hipovolémico grado 1, va a ser una persona que va a estar intranquila. Allí vamos a tener que, lo primero que hacer es tratar de controlar a la persona, calmarla, decirle quédate acostado, por favor, tranquilízate y comenzar a ejecutar las maniobras de salvaguarda. En el grado 2 la persona va a estar ansiosa. En el grado 3, la persona va a estar confusa porque ya no hay un flujo de sangre suficiente al cerebro y se comienzan a perder parte de las funciones superiores. Y por último, en el grado 4, el paciente va a estar estuporoso o obnubilado. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a estar somnoliento o inclusive puede dormirse por completo, es decir, perder el estado de conciencia.
Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ante un paciente que sospechamos tiene un shock hipovolémico? Les presento un caso. Tenemos un paciente, encontramos un accidente, vimos al paciente, destapamos al paciente, le quitamos sus ropas, no encontramos una herida visible en el cuerpo, pensamos en una hemorragia interna, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es aflojamos todas las ropas del paciente que me puedan estar haciendo presión y que por supuesto me permitan hacer una exploración completa de su cuerpo. Verificamos los signos vitales, podemos verificar el pulso carotidio o, como les dije anteriormente, auscultar el pulso directamente cardíaco. Si tenemos cómo medir la presión, medimos la presión arterial. Y vamos a colocar al paciente en dos posiciones principales. La primera es la posición anti-shock, que es la que vemos en el cuadro superior. En esta posición recostamos al paciente sobre su espalda y con un objeto vamos a elevar sus piernas por encima de la cabeza. Se habla de que a unos 45 grados aproximadamente, pero con que sea un objeto que coloquemos más alto que la cabeza del paciente, va a permitir que el flujo de las extremidades, el flujo de sangre que se encuentra en las extremidades, regrese rápidamente por gravedad al corazón y pueda aumentar el bombeo hacia los órganos más sensibles que son el corazón, el cerebro y los riñones. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos un paciente que está inconsciente? Entonces, si el paciente está inconsciente pero respira, vamos a tomar es la posición lateral de seguridad, que es la que se encuentra en la parte de abajo. Y ahora les voy a explicar cómo van a hacer esa posición. ¿Ok? Colocamos entonces a nuestro paciente en posición anti-shock o posición lateral de seguridad. Luego tratamos de controlar las hemorragias visibles si las hubiese. Si hay una hemorragia o un corte importante, aplicamos los pasos que ya hablamos, hacemos presión directa. Lo importante también en este caso es tratar de cubrir el cuerpo. Una vez que hayamos controlado la hemorragia y hayamos verificado al paciente, es cubrir al cuerpo con mantas o ropas para mantener el calor corporal. Porque al perder sangre vamos a perder calor corporal y el paciente puede entrarme en hipotermia. ¿Ok? Y por último, pedir ayuda, solicitar ayuda del servicio de emergencias para trasladar a esta persona al centro de salud más cercana y durante el traslado ir monitoreando sus pulsaciones y si se puede su presión arterial. Si aún está consciente, tratar de mantenerlo consciente porque eso nos indica que aún hay un flujo de sangre suficiente en el cerebro que me permite mantener las funciones cerebrales superiores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la posición lateral de seguridad? Les dejo este videito bastante didáctico para que podamos entenderla. Estado de shock. Una persona está en estado de shock cuando tiene insuficiencia de circulación sanguínea y genera síntomas y condena. Pregúntale si se enfoca un objeto para mantener a 30. A esto se le conoce. Evita esta postura si el lesionado presenta pelvis fracturada, heridas penetrantes en tórax o abdomen, fractura
Ahí les reproduzco nuevamente el video, perdón. Aló. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Es la doctora Rubio. Bueno, gracias a David, ha estado teniendo problemas con su internet y evidentemente eso hace un poco difícil el trabajo. ¿Me están escuchando? Los que están aquí en Buenos Aires saben que ha sido difícil el internet, se los digo yo hasta por mi propio trabajo ha sido consecuencia, no sé qué está pasando acá en Buenos Aires con el internet. Bueno, quería hacer unos comentarios con respecto a la ponencia. Es necesario que se lleven, que parte de las heridas siempre colocar ustedes como socorristas, aún no técnicos, sino socorristas, o de primera mano, el primer respondiente, tienen que llevarse que ante un sangramiento o una hemorragia, ver de qué tipo fue, cuál fue la consecuencia, cuánto está sangrando y sobre todo la parte de signos vitales y que ustedes estén en seguridad. Seguridad no solamente, sino el espacio y por qué fue provocado, si fue alguien que está en un hecho violento. Evidentemente, si fue un hecho violento y la persona está desmayada, tienen que siempre, antes de hacer cualquier actitud, llamar. Porque fue un hecho violento a consecuencia de una persona, acuérdense que está en riesgo la vida y ustedes están involucrados a nivel legal. Acuérdense la parte de legal que es muy importante. Ahí creo que David Muy bien. repuso el video. Ahora sí, vamos a reproducir el video. Me avisan por favor si lo ven, si se ve. Voy a detener mi cámara porque me parece que me está ralentizando un poco la Sí, presentación. la cámara te está jugando en contra. Sí. Cuando pongas los videos, quita la cam y ya verás Sí, que sí. van a jugar. Vamos a hacer eso.
Muy bien. Vamos a ver el video, me avisan si se Una vez ve. encuentra bien. Investiga la causa del estado de shock. Coloca un objeto debajo de las piernas para mantenerlas elevadas a una altura de 20 a 30 centímetros. A esto se le conoce como posición anti-shock. Evita esta postura si el lesionado presenta pelvis fracturada, heridas penetrantes en tórax o abdomen, fracturas de cráneo o en mujeres embarazadas. Cubre su pecho, espalda y piernas con cualquier prenda que tengas a la mano para mantener el calor corporal. Mantén consciente al lesionado haciéndole preguntas sobre sus datos en general y evita comunicarle la gravedad de su lesión, ya que podrías alterarlo más. Mantente a su lado y no lo abandones hasta que llegue la ayuda médica. Recuerda siempre llamar al sistema médico de urgencias o pide a alguien más que lo haga. Muy bien, esas serían las pautas que estábamos comentando para el manejo de un paciente con un shock hipovolémico, ¿bien? Les había comentado que quería mostrarles cómo realizar la maniobra de posición lateral de seguridad. Se las tengo también en un video bastante didáctico para que puedan realizarla y practicarla en casa con cualquiera de los miembros que convivan con ustedes. Presten un poco de atención. Bien, recordad, nos acercamos a la víctima, la zona... Dios mío, pero mi computadora hoy no quiere colaborar. Bien, recordad, nos acercamos a la víctima, la zona está segura, tenemos que comprobar si el paciente está, ¡oiga! Y vemos que el paciente no responde a nada y pedimos ayuda, por si acaso del mismo solo. Luego a continuación, recordar, maniobra frente mentón. Abrimos vía aérea. De ahí, ver, oír y sentir. Recordar esos 10 segundos máximo que tenemos que perder, comprobando que el paciente sí que expande el tórax. Por lo tanto, tenemos un paciente consciente y que respira. ¿Qué debemos hacer? Recordar, posición lateral de seguridad. Brazo más cercano a vosotros, ¿vale? Lo vamos a poner así, ángulo de 90 grados. Brazo contrario, su muñeca la vamos a introducir aquí, la zona alta. Si hemos doblado este brazo, doblamos una pierna hacia dentro, ¿vale? Y nos ayudamos, como por una especie de palanca. Hacemos con el codo y con la rodilla hacia nosotros. Para darle mayor seguridad, apoyamos la otra pierna y tenemos a la víctima en posición lateral de seguridad. Muy bien, esta posición lateral de seguridad es la que vamos a utilizar cuando tenemos a un paciente, como ya mencionaron, que esté inconsciente pero que esté respirando. Es una posición de espera. Es decir, en esta posición estamos garantizando que el paciente continúe el proceso respiratorio. Si llegase a vomitar, no va a broncoaspirar, es decir, no va a respirar sus propias secreciones, no se va a ahogar con sus secreciones, y de esta manera, una vez que llegue el equipo de rescate, vamos a poder entonces hacer el traslado correcto del mismo con una tabla rígida. Obviamente, verificando los signos vitales, si se puede, y si vemos que hay un sangrado visible,
automáticamente aplicar los pasos para el control de las heridas y hemorragias. ¿Bien? Bueno, estos dos videos eran los que les quería mostrar para que supieran el manejo entonces de lo que eran las heridas y las hemorragias. Puedo hacérselos llegar, no tengo ningún inconveniente. Me encantaría entonces que los pudieran tener en casa para que los vieran varias veces y los manejaran. Por los momentos, entonces, culminamos el tema del día de hoy de heridas y hemorragias con manejo prehospitalario y nos quedaría pendiente traumatismos. Ya sabemos manejar un poco entonces de heridas y hemorragias. Ahora vamos a trasladar el conocimiento del manejo de heridas y hemorragias en los pacientes que han sufrido traumatismos. ¿Bien? Bueno, los dejo entonces con esta frase de Nicolás Sem, que dice que el destino de los heridos descansa en las manos de aquel que aplica el primer vendaje. Y esto es muy correcto. Les agradezco muchísimo su tiempo y ahora vamos a verificar entonces las dudas que hayan presentado. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, les pido de verdad bastante disculpa por los inconvenientes técnicos, pero bueno, supimos sobrepasar los obstáculos que se nos presentaron. David, una cosa importante, ¿verdad? Para poder movilizar a un paciente es importante que los participantes o el primer respondiente entienda que tiene que ver también dependiendo de las heridas que tenga el mismo, ¿verdad? Correcto. Quizás si tenemos una persona desmayada, simplemente la podemos movilizar, pero si tiene heridas debemos pensar bien la movilización o si tiene traumatismo a nivel de lo que es la cabeza. Es correcto. Lo otro importante es, que no sé si lo mencionaste, en el momento de la epistaxis o sangrado por la nariz, ¿verdad? La hemorragia nasal, es importante, si es un paciente mayor y tiene prótesis dental removible, se debe quitar. Sí, eso no hice acotación de eso, gracias por recordármelo, es correcto. Siempre que vayamos a hacer maniobras, bien sea de resucitación cardiopulmonar, de respiración boca a boca, o inclusive manejos de sangrado en la boca o en la nariz, si hay prótesis o hay algún objeto que se encuentre dentro de la cavidad oral, hay que retirarlo, porque corremos riesgo de que ese objeto se traslade hacia la porción posterior de la garganta y la persona se atragante. ¿Bien? Igual tenemos una charla acerca de atragantamientos, ahogamientos, para que sepan qué hacer en estos casos, pero lo ideal es que cuando vayamos a hacer el manejo de un paciente de esta manera, siempre permeabilizar o sacar cualquier objeto que me obstruya la vía aérea superior o la boca. Doctor, tengo un caso, ¿puedo comentárselo? Sí, adelante. Hubo una vez, Ajá. hace unos meses, Indícanos tu nombre. mi nombre es Crisbel Cárdenas. Muy bien, Crisbel. Hace unos meses en mi casa ocurrió un accidente. Nosotros vivimos lejos de la ciudad, es decir, el hospital cercano estaba muy lejos. La persona es un mecánico, falleció lastimosamente. Estaba debajo de un vehículo y el vehículo le traspasó con el burro de adelante, le traspasó el tórax y la herida fue extremadamente grande. ¿Cómo se puede tratar eso? Es decir, ¿cómo atenderlo? No supimos cómo tratarlo? Lo hicimos a las apuradas y no sé si lo hicimos bien o si se hizo bien.
Claro, existen heridas que son traumáticas, como la que me estás comentando en este caso, que requieren un manejo un poco más especializado, un poco más específico, que son heridas por aplastamiento. Las heridas por aplastamiento las vamos a tratar, vamos a hacer una clase exclusivamente de todo lo que son traumatismos, traumatismo de cabeza, traumatismo de tórax, traumatismo abdominal, para que sepan cómo actuar, primero cómo identificarlos, cómo actuar ante ellos y cómo responder. Pero para darte, generalmente en las heridas de tórax, si son perforantes, es decir, si el objeto perforó la cavidad torácica, puede haber compromiso de la ventilación, de la respiración. Entonces, en este caso, lo que se debe hacer es retirar el objeto que me está produciendo la lesión punzante. Sí se puede retirar, porque en muchos casos estos objetos impiden que haya una hemorragia mayor porque tapan la arteria que está lesionada. Si el objeto se retiró, lo que se debe hacer es taponar esa herida en el tórax, porque el tórax se maneja con presiones negativas. Entonces nosotros debemos mantener esa presión en el tórax. Lo que generalmente hacemos en el caso de emergencia es siempre colocar apósitos plásticos, ¿verdad? Y sellar ese apósito en la zona para que no siga habiendo entrada de aire del medio externo al pulmón o al tórax, y de esa manera tratar de mantener la mayor cantidad de ventilación posible en esa persona. Rápidamente lo que tenemos que hacer es llamar al servicio de emergencia si se puede, o si no tenemos acceso al servicio de emergencia, trasladar a esa persona a un centro de salud. Siempre que haya un traumatismo, lo ideal es trasladar a la persona en una superficie rígida, porque no sabemos si en este caso, si es un aplastamiento, hay no solo afección de la caja torácica, sino también de los elementos de la columna vertebral. ¿Sí se entiende? Entonces, si nosotros colocamos una superficie rígida en la parte posterior, o sea, lo acostamos sobre una tabla, una puerta, podemos manejar que no se desplacen estos elementos óseos que me puedan producir complicaciones mayores y, por supuesto, tratar de mantener la ventilación del paciente taponando la herida que se encuentra en el tórax. ¿Ok? Y por supuesto, un traslado rápido y oportuno al centro de salud, porque si son heridas penetrantes de tórax, va a necesitar una exploración quirúrgica para determinar si hay lesiones vasculares o de vasos grandes, si hay neumotórax, que es el colapso del pulmón porque entró aire a la cavidad torácica, o si hay hemotórax, que es el colapso del pulmón porque hay una colección de sangre importante en la cavidad torácica. Entiendo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted por su pregunta. ¿Alguna otra persona que tenga alguna pregunta que quiera aclarar, alguna duda con el tema? Bueno, David, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, creo que es importante aclararles o comentarles que tanto por mucho tiempo también a nivel prehospitalario, les aclaro porque una cosa es prehospitalario y otra cosa hospitalaria es que el Trendelenburg o posición anti-shock, pero no, también es controversial. Sí, es correcto. Hay estudios donde indican que el Trendelenburg no debería usarse por el tema de la presión intraabdominal. Entonces, en algunas ocasiones, algunos se pueden encontrar que muchos paramédicos no lo van a usar. Entonces lo van a encontrar en las literaturas, que hay estudios en base a eso. Sin embargo, aún se sigue considerando a nivel prehospitalario el Trendelenburg. El Trendelenburg es colocar los pies sobre un taburete o sobre algo que eleve los miembros inferiores, que fue el que le nombró el doctor. Y lo otro es el manejo de la epistaxis también. De repente el técnico en emergencias médicas o el paramédico muchas veces sabe cómo usarlo. De repente ustedes que están iniciando, para no confundirse que tanto hemorragia, no hemorragia, pueden hacer todos la parte de los niños, de hacer presión en el cuadrante anterior de la nariz y llevarlo hacia adelante. En caso de que no sepan definir o describir o saber qué cantidad, para que sea de una forma uniforme. Porque muchas veces de repente el doctor David, que
aparte de ser médicos, paramédicos, pueden manejarlo. De repente ustedes por sus inicios pueden llevarlo todo hacia adelante para un mejor manejo de ese sangramiento nasal. Ese es el comentario que quería hacer. Claro, eso que dices es bastante válido. Como les comenté, generalmente nosotros recomendamos a los pacientes adultos a inclinar la cabeza hacia atrás porque pueden manejar la sangre en caso de que esté en un sangrado posterior y pueden tragarla. Pero muchas veces los pacientes adultos también se desesperan porque sienten que se están ahogando. Sencillamente lo que tienen que hacer es cambiar la posición de la cabeza. En vez de inclinarla hacia atrás, aplicamos la misma maniobra que aplicamos con los niños y los inclinamos hacia adelante. Vamos a tener que la sangre va a ser expulsada, bien sea a través de la boca o a través de la nariz, hacia el suelo. Nos permite a nosotros también, de cierta manera, cuantificar qué cantidad de sangre estamos teniendo, o sea, a ojo por ciento, ¿sí? Si vemos que estamos perdiendo mucha sangre, ya han pasado ya 30 minutos y el sangrado no detiene, es una indicación de que, bueno, llamemos al servicio de emergencias para hacer una derivación, porque en muchos casos se utiliza un taponamiento especial con una medicación especial para detener el sangrado, ¿ok? Pero lo que dice la doctora es muy válido. Si tenemos una persona que está con un sangrado nasal y aún así con la cabeza posterior no tolera la posición o se siente ansioso y desesperado, sencillamente cambiamos la posición de la cabeza para mantener siempre el estado de calma del paciente. Recuerden que en las situaciones de emergencia, ustedes como primeros respondientes no pueden estar ansiosos. ¿Que todos estamos ansiosos por dentro? Sí, todos presentamos un poco de nerviosismo cuando estamos ante una emergencia, pero no podemos exteriorizarlo, porque generalmente la persona que está teniendo el sangrado o la herida ya se encuentra ansiosa y lo que busca es que la persona que la está atendiendo le dé seguridad. Entonces ustedes tienen que ser seguros en su proceder, tienen que estar calmados y si ven que el paciente comienza a estar más ansioso, calmarlo. ¿Cómo lo calmamos? Sencillamente haciendo eso, cambiando la posición de la cabeza, aplicando la misma técnica que utilizamos para los niños, que es válida para ambos. ¿Alguna otra aclaratoria? ¿Alguna otra duda que quieran solventar? Por allí te preguntaron que si la herida No veo el chat, porque si veo el chat colapsa toda mi computadora, disculpen. Sí, hicieron una pregunta que si la herida penetrante o punzante es la misma herida por arma de fuego. La herida punzante va a estar dada por un objeto que tiene un filo en su extremo y va a perforar una cavidad. Que el proyectil de arma de fuego puede catalogarse como una herida punzante. Sí, es una herida punzopenetrante porque el proyectil va a tener un filo en su porción anterior, es decir, en la punta de la bala va a tener un filo y ella va a ir perforando los tejidos. Pero al mismo tiempo que va perforando los tejidos, va destruyendo los tejidos alrededor. A diferencia de un objeto, de una herida por un objeto punzante, no, la herida por el objeto punzante es limpia. De hecho, en muchos casos, la imagen que se ve en una herida, por ejemplo, por un picahielos, es puntiforme. Es una herida de punto que cubre un trayecto en forma de canal. No hay destrucción de los tejidos a los alrededores. En cambio, con los proyectiles de arma de fuego, sí, porque al ser percutado va a destruir parte de los tejidos por donde va pasando. Pero ambas son heridas penetrantes. Y con las heridas por arma de fuego se hace la acotación siempre. Herida por arma de fuego, correcto. O sea, herida por arma de fuego o herida por objeto punzopenetrante. Es correcto. Porque ¿qué vamos a tener a diferencia de un objeto, por ejemplo, un cuchillo o un picayelo? Utilizo el ejemplo del picayelo porque es el más puntiforme y el que en más ocasiones he visto. El picayelo, una vez que hacemos la herida con el picayelo, o se hace la herida con el picayelo, va a haber sangrado, ¿ok? Va a haber un sangrado continuo y profuso. En cambio, con la herida de arma de fuego, el sangrado va a ser menor, porque el proyectil al ser percutado está caliente y al ir perforando los tejidos cauteriza parte de los vasos que va rompiendo. No todos, los más pequeños. Los de gran calibre, por supuesto, van a estar sangrantes. Entonces vamos a ver también que la herida en la parte exterior va a tener el estigma de un arma de fuego que es
parte de la quemadura de la pólvora del proyectil de arma de fuego. Mientras que en los objetos punzopenetrantes no vamos a ver este estigma. En una de las imágenes se los mostré, se las devuelvo para que puedan apreciar a lo que me refiero. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, la estoy compartiendo. Avísenme si se ve. En la imagen inferior donde dice penetrantes es una imagen por arma de fuego. Si bien ven que hay una imagen circular, en la parte más externa de ese círculo hay bordes negruzcos, ¿ok? A esos bordes negruzcos se le llama estigma por arma de fuego porque es la quemadura de entrada de la pólvora en la piel. Mientras que en las puntiformes es una herida totalmente lisa, no se ve ningún tipo de estigma. A ver, cabe ahora acá el chat. Otra pregunta que hicieron es cómo distinguir si es una, o cómo ellos saber si es una hemorragia interna. Creo que ya la respondiste. Como les dije, generalmente las hemorragias externas son visibles. Hay una herida y hay un sangrado visible, ¿ok? En las hemorragias internas, a la exploración no vamos a ver una herida, no vamos a ver un sangrado, pero sí vamos a ver los signos típicos de una persona con una hemorragia, que son la taquicardia, el mareo, la confusión. Si es, por ejemplo, una herida en abdomen, por ejemplo, tuvo un traumatismo en abdomen, que lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver que el abdomen se torna duro, bastante tenso, porque se está acumulando secreciones sanguíneas en el abdomen. Si es en tórax, vamos a ver que la persona tiene dificultad para respirar porque probablemente me esté haciendo un hemotórax, me esté coleccionando sangre donde va el pulmón. Entonces eso me limita la cantidad de pulmón que va a expandirse para respirar adecuadamente. Pero los signos más básicos son los que mencionamos en las diapositivas anteriores. Siempre que no vean en una lesión visible o un sangrado visible, hay que pensar en una hemorragia interna, ¿ok? Exactamente, eso iba a comentar. Es muy frecuente. Hay que tenerlo en mente, sobre todo en lo que son los accidentes de tránsito en el que va manejando, que generalmente cuando hay una colisión o un golpe de frente puede lesionar su tórax contra el sufrir un traumatismo con el volante, ¿verdad? En estos pacientes es muy importante pensar que haya un sangrado interno a nivel de la pleura del pulmón, ¿verdad? Y descartarlo siempre, igualmente traumatismos abdominales. En los accidentes de tránsito es donde se ve más frecuentemente esto. Sí, es correcto. Incluso debemos recordar que el hígado, por ejemplo, pelotazos, ¿verdad? O en peleas callejeras, batazos. Hay que pensar mucho en este tipo de hemorragias internas. Sí, ¿Okay? tanto hígado como vaso. Son órganos que son friables, eso es decir, son órganos que son muy suaves, por así decirlo, y cualquier tipo de contusión o de traumatismo de gran importancia puede producirme una ruptura del órgano, tanto del hígado como del vaso, dependiendo de dónde fuese el golpe. Y debemos recordar que el hígado y el vaso están, el hígado a la derecha por la parte donde está la última costillita, ahí debajo está el hígado, porque de hecho el arco costal cubre lo que es el hígado parcialmente y el vaso específicamente por eso, porque son órganos que están sangrando mucho. Si usted se toca en la última parte de su costillita derecha, hasta ahí llega su hígado, y si toca la última costillita izquierda, ahí está el vaso. Entonces, esas dos zonas son muy importantes en el momento de un traumatismo,
Es que si el paciente le dice, mira, me golpeé aquí, y de todas formas eso es algo, una hemorragia interna es algo, o sea, que hay que correr prácticamente, Sí. que no nos da chance. Porque, Es ¿qué algo que no estamos... sucede? No estamos viendo la cantidad de sangre que hay acumulada, ¿sí? Al no poder apreciar la cantidad de sangre que se ha perdido o que se está acumulando en la cavidad, nosotros no sabemos qué tan grave es la lesión interna, ¿ok? Entonces, por eso nos guiamos por los signos y síntomas previos, verificamos presión arterial, verificamos la frecuencia cardíaca, porque esos son factores aproximativos que nos van a decir a nosotros, mira, tengo una presión arterial muy baja, tengo una frecuencia cardíaca muy alta, estoy teniendo una pérdida de sangre, pero no la veo. ¿En dónde está esa sangre? Entonces, automáticamente debo pensar, esa sangre está acumulada dentro del organismo. ¿Dónde fue el traumatismo? Fue en abdomen. Entonces, tengo que pensar que tengo una hemorragia abdominal cerrada, que no ha tenido comunicación con el medio externo. El golpe fue por un accidente de tránsito que también vamos a explicar en uno de los temas del curso. Tuvo un accidente de tránsito y se golpeó con el volante. Generalmente hay lesiones de los huesos de los arcos costales, de los huesos de la parrilla costal. Hay estigmas, hay moretones en el tórax y hay una dificultad respiratoria en el paciente. El paciente te dice, me duele el tórax, me duele mucho el pecho, no puedo respirar. O sencillamente no te lo dice, pero tú notas que el paciente está respirando con dificultad. Lo revisas y no encuentras sangre por ningún lado y dices, bueno, tengo que pensar en una hemorragia interna, una hemorragia torácica interna. Otra cosa que hay que hacer acotación, que todos los traumatismos, sea cerrado, abierto o herida, siempre se trasladan al centro hospitalario. No se pueden quedar con eso. Correcto. Porque tienen que quedar en observación, así sean leves. Porque algunas veces las hemorragias no salen a sí mismos. Algunas veces tú puedes pasar 1 hora o 2 horas y el paciente, pónganle que tuvo 4 horas en observación, que ha pasado, inclusive, que tuvo 4 horas, 6 horas en observación, pero bueno, el médico que estuvo de guardia dijo, bueno, no sintió nada y se va para su casa. Y al día siguiente te viene con un gran dolor abdominal, abierto algo se rompió, pero de gotita a gotita se fue acumulando líquido y resulta que fue una gran herida, evidentemente posterior. O sea, con esta experiencia les puedo decir que todos los golpes por accidente, por traumatismo, por altura, siempre tienen que ir a un centro hospitalario. No puede decir, muchas veces las personas, inclusive los hombres, lo digo por experiencia, los hombres dicen, no pasó nada, me siento bien, pero posteriormente comienzan con un dolor de cabeza o con un dolor abdominal o simplemente con algo. Y después al día siguiente o en la misma noche tienen un hematoma a nivel renal. Correcto. O tienen algún sangramiento oculto. Con esta experiencia quiero que se la lleven muy claro de que acuérdense que ustedes son el primer respondiente. El deber de ustedes es socorrerlos y llevarlos a un centro asistencial. No son médicos, ustedes tienen que ayudar en los primeros auxilios y tratar de orientar a esa persona para llevarlo y insistirle que se vean como un médico y diferenciar cuando es una emergencia, cuando es una urgencia o simplemente es algo sencillo que ya poco a poco han visto de la sencillez a la emergencia. David, te dejo. Es correcto, tal cual. Lo otro es que debemos recordar que la cantidad de sangre, cantidad total del cuerpo, una persona que pesa 60 kilos son 5 litros. Y en esos traumatismos abdominales, puede perder prácticamente toda la cantidad de sangre que se llama volemia en un momento. Lo que dice Marian también es cierto, hay que hacer la atención en el momento y llamar, ¿verdad? Pero es de mucha ayuda cuando ya hay alguien que hace un diagnóstico a la persona que llega a responder o a hacer el traslado de estos traumatizados. Y es muy importante eso, Doctor, porque el primer respondiente... algo. Sí, dígame. Le iba a referir a algo porque, como dice usted, las personas que atienden una emergencia, que no estamos preparados para esas atenciones,
tenemos un familiar que fue violentamente agredido y gracias a Dios la vecina logró llamar a los cuerpos de seguridad, pero cuando ella llegó a la casa que entró, mi familiar estaba en el piso con el estómago, los intestinos fuera del cuerpo, y lo primero que ella se le ocurrió fue volvérselos a meter al cuerpo. Bueno, él está vivo, gracias a Dios, pero esa reacción no sé si fue por algo automático o fue que fue mucha impresión, pero como siempre estamos pendientes de no tener contacto con fluido y esas cosas, este, no sé cuál sería me imagino que la recomendación en este caso es, claro, pienso yo que fue una reacción automática del momento. Claro, claro. Generalmente cuando hay traumatismos en abdomen, que hay salidas del contenido abdominal, es decir, salidas de las vísceras hacia el exterior, lo que se recomienda es no introducir las vísceras nuevamente a la cavidad abdominal, sino humedecer las vísceras con bastante solución fisiológica si la tenemos a mano, sino agua potable si la tenemos, humedecer y tomar una compresa, una camiseta limpia, envolver con la camiseta las vísceras y una vez que estén envueltas, colocarlas sobre el abdomen sin introducirlas y humedecer la camiseta para mantener esa víscera humedecida, hidratada, para que no se isquemice, es decir, no muera ese tejido. Porque ¿qué sucede si nosotros introducimos esas vísceras al abdomen? Generalmente la víscera tiene una disposición en el abdomen para evitar enroscarse sobre sí misma y producir una obstrucción, por ejemplo. Entonces, siempre que sean casos así, lo ideal es envolver las vísceras, humedecer con qué estamos envolviendo, llamar al servicio de emergencia, por supuesto, verificar el estado de conciencia de la persona, porque puede que tenga las vísceras afuera, pero esté consciente. Verificar si podemos el pulso, llamar al sistema de emergencias y decir, tengo una persona, un paciente o un familiar que tuvo un accidente, tiene una herida en el abdomen con salida de vísceras. Automáticamente el servicio de emergencia recodifica esa información que está dando el primer respondiente y toma un criterio a seguir, porque todas las emergencias se establecen a través de códigos por colores que son verdes, rojos y verdes, amarillos y rojos. En este caso, un traumatismo abdominal abierto con exposición de vísceras es un rojo, porque es una situación que puede poner en riesgo la vida del paciente, porque vemos las vísceras, pero no sabemos si está dañada alguno de los grandes vasos del abdomen, ¿ok? Sé que la situación en la que vivió su familiar fue una acción instintiva, como bien usted dice, pero bueno, a partir de ahora, con las capacitaciones que les vamos a dar, van a saber cómo responder ante este tipo de situaciones. La próxima clase del 28 voy a hacer bastante énfasis en todo lo que sea trauma, trauma de cabeza, trauma de tórax, trauma abdominal, para que sepan cómo manejarlo. Y vamos a manejar trauma en extremidades para que también sepan cómo manejar una fractura, cómo inmovilizarla para poder trasladarlo de manera efectiva sin que haya lesión o se aumente la lesión que ya está ocurriendo en el miembro. ¿Ok? Pero es válido lo que usted dice. En momentos así reaccionamos por instinto y tratamos de ayudar enseguida. ¿Alguna otra Gracias, duda de verdad o que sí. aclaración? Excelente. No sé si se escuchó completo lo que dije porque mi internet me juega en contra. Creo que no, hasta ahora no hay más preguntas por acá por el chat. Muy bien, bueno, entonces quedamos entonces para la próxima clase. Vamos a continuar entonces con el tema que les comenté, que sería única y exclusivamente traumatismos, más los temas del día. Voy a hacer bastante énfasis en traumatismo porque quiero que lo manejen bien. Quiero que sepan cómo reaccionar ante un traumatismo y, como ya dijeron las doctoras,
todo traumatismo tiene que ser trasladado a un centro de salud porque se necesitan hacer verificaciones radiológicas y exploración médica para determinar que no haya complicaciones a corto, a mediano o a largo plazo. Sí. Bueno, chicos, bueno, esa es la charla del doctor David. Ya después, cuando termine hemorragias y traumatismo, se le pasarán las preguntas. Correcto. Les Las haremos la preguntas, evaluación completa de los dos temas. Sí, de los dos temas. Otra cosa, el día de ayer yo no me pude conectar debido a que la guardia del día viernes fue bastante catastrófica, pero quería saber, quería comentarles sobre el tema de ayer con respecto a botiquín de primeros auxilios que dio el doctor Miguel y la mochila de salvamento, mochila de la vida. No sé si están pendientes, sino para mí se introdujo la parte de mochila de la vida que yo lo coloqué a última hora. El doctor me dijo que lo había tocado, pero por encima. Pero la mochila de la vida para todo aquel que ha vivido una catástrofe, como por ejemplo la catástrofe